Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un terreno, bueno, fascinante y a veces un poco complicado, ¿no? Hablamos de crecimiento personal, de autenticidad y de esa valentía que hace falta para mirar de frente lo que nos incomoda, dentro de nosotros y en nuestras relaciones. Mm, Es un viaje hacia una vida más plena, que no siempre es lo mismo que una vida más cómoda o segura, ¿eh? exacto. Y para guiarnos un poco, tenemos aquí varias notas, fragmentos. Tocan temas como el perdón, la identidad, cómo mejorar, pero sobre todo giran en torno a una idea central, el coraje. El coraje de buscar la integridad, de ser personas completas, digamos, no a trozos. Vale. Y nuestra misión hoy es intentar sacar las claves prácticas de todo esto. ¿Cómo manejamos esas verdades que escuecen un poco? ¿Cómo nos quitamos esas etiquetas que nos limitan? Y, muy importante, cómo conectamos de verdad con el aquí y ahora. Ajá. Buscamos pistas, en definitiva, para vivir de forma más auténtica, más plena. Hay una cita de Emerson que me viene a la cabeza. Ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta convertirte en otra cosa es el mayor logro. Muy buena cita. Suena genial, claro, pero ¿qué significa de verdad ser uno mismo? Creo que esta idea de una integridad incómoda que sugieren las fuentes nos puede dar pistas. Ujú. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empezamos por un clásico. Algo que muchos intentamos, bueno, esquivar. Las conversaciones difíciles. Uf, sí. El pan nuestro de cada día casi. Una de las fuentes reflexiona justo sobre eso. Compara la incomodidad de la confrontación honesta con el daño, a veces silencioso, pero profundo, de evitarla. Claro. Se menciona, por ejemplo, a Tony Yangi, su visión sobre el perdón y la necesidad de señalar el error, ¿no? Citando a Lucas. Sí, él parece tener un estilo quizá más indirecto. Pero la cuestión de fondo es la misma para todos, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando algo va mal en una relación? ¿Miramos para otro lado? Y lo interesante aquí me parece, más allá del estilo de cada uno, Ujú. es esa idea un poco rompedora de que evitar esa charla necesaria no es ser amable. Exacto. Puede ser justo lo contrario. Es como dejar que un problema se enquiste, ¿sabes? Que se encone, como dice una nota. Y eso puede causar un daño irreparable al final. O sea, que el objetivo no es castigar. No, no para nada. Según esta visión, el objetivo es la restauración. Ayudar a la otra persona y a la relación en sí a acertar en su objetivo, dice, a reconducirse. Entiendo. Y a veces eso necesita una palabra clara, una reprimenda, como dice el texto. Otras veces, pues un enfoque más suave, claro. Depende. Entonces, ¿la elección es incomodidad ahora o riesgo de daño permanente después? Básicamente, sí. Las fuentes nos lanzan preguntas muy directas, ¿eh? ¿Qué verdad estoy evitando decir por no pasar un mal rato? Ujú. ¿Qué conversación estoy posponiendo que podría arreglar algo que se está rompiendo poco a poco? Y una que me parece clave. ¿Qué es lo peor que podría pasar si hablo? Esa es buenísima. Porque muchas veces el miedo que le tenemos Sí, es mucho mayor que el riesgo real. Nos montamos unas películas. totalmente. Se insiste mucho en que ignorar el error, el pecado, en la terminología que usa Dungy, no es viable porque al final separa a las personas entre sí y, bueno, desde su punto de vista también de Dios. ¿Ya? Y para reconstruir eso, pues hacen falta la confesión y el perdón. Me gusta mucho el proverbio africano que citan. No todos pueden colgar de la misma rama. Ah, sí. Reconoce que somos diferentes. Tenemos estilos distintos de afrontar las cosas. Pero la responsabilidad de encarar lo que nos daña o separa, esa es compartida. Hay que hacerlo. Cada uno a su manera, pero hay que hacerlo. ¿Y esa dificultad para ser honestos con otros? ¿No tendrá que ver a veces con la dificultad para serlo con nosotros mismos? Pues seguramente sí, mucho. Con querer proteger una imagen fija, ¿no? Quizá demasiado estrecha. Justo. Eso me conecta con otra idea muy potente que sale en el material. Cómo nos quedamos atrapados en versiones muy limitadas de nosotros mismos. Totalmente. Una de las fuentes lo explica muy bien usando una reflexión de Robert Greene sobre la rigidez de género. Pero aclara que esto va mucho más allá del género, ¿eh? Claro. Se refiere a cualquier rol, etiqueta, autoconcepto con el que nos identificamos demasiado. Nos metemos en un guión.
Soy el analítico, soy la empática, soy el fuerte, la creativa, y sin darnos cuenta, Cerramos la puerta a otras partes nuestras, muy valiosas. por ejemplo, pues la persona que se ve súper racional quizá reprime su intuición, su lado emocional. Quien se define por la ambición esconde a toda costa su vulnerabilidad. Ya. Y claro, mantener esa fachada, esa consistencia artificial, Uf, me lo imagino. la propuesta que se saca de Greene es bastante radical, la verdad. Sí, lo es. Dice algo como regresar a los lados más duros o más blandos del carácter que se han perdido o reprimido. Es una invitación a explorar, ¿no? Conscientemente. Todo el espectro. Exacto. A jugar un poco a la contra de las expectativas, las de los demás y las nuestras propias. ¿Cómo sería eso en la práctica? Pues, si tiendes a ser muy directo, prueba a escuchar más, a buscar la empatía. Si siempre cedes, aprende a poner límites firmes, con asertividad. Si sueles defenderte, prueba a atacar constructivamente una idea. O al revés, Ampliar el repertorio, digamos. justo eso, ampliar el repertorio de respuestas. Y si conectamos esto con la búsqueda de autenticidad, de integridad, La implicación es profunda. El verdadero poder personal no estaría en ser rígidamente coherente con una etiqueta, claro. sino en tener la flexibilidad y el coraje de responder a cada situación desde un lugar más auténtico, usando todos nuestros recursos, toda nuestra humanidad. Ahí la cita de Emerson sobre ser uno mismo cobra otra dimensión, ¿no? Totalmente. No es fijar una identidad estática, es tener la valentía de descubrir y desplegar todas nuestras facetas, incluso las que hemos aprendido a esconder o las que nos dijeron que no tocaban. Es un desafío grande, ¿eh? Desde luego. Y en las fuentes aparecen también pequeñas perlas de sabiduría, ¿no? Como herramientas para este viaje. Por ejemplo, esa frase un poco cruda. Nunca te quejes de las cosas que tus padres no pudieron darte. Probablemente era todo lo que tenían. Sí, dura, pero... No es justificar nada, supongo, sino aceptar el punto de partida, sin quedarnos ahí anclados en el resentimiento. Exacto. Para poder construir desde ahí nuestra propia completitud, como decíamos, asumiendo nosotros la responsabilidad. Eso es. Es una llamada a la responsabilidad personal sobre nuestro desarrollo. Y encaja bien con otra idea que atribuyen a Aziz Ansari. Roba tanta sabiduría de otras personas como puedas. Observar, integrar lo que nos sirve de otros para construirnos, deliberadamente. En lugar de ser solo producto de las circunstancias. Exacto. O de las expectativas de otros. Nos convertimos en arquitectos activos de nuestro propio carácter. Claro, y tanto para esas conversaciones difíciles del principio, como para esta exploración interna, para integrar partes perdidas, hace falta algo fundamental. Algo que a menudo se nos escapa. Estar presentes. Clave, absolutamente clave. Varias citas en las fuentes machacan esta idea, ¿eh? Una pregunta brutal. ¿Tiempo vivo o tiempo muerto? Sobre cómo habitamos cada instante. Directa. Otra dice, juega en el momento presente. Y una muy práctica. La mejor manera de hacer algo es empezar. Todas apuntan ahí, a la acción consciente, en el ahora. Y es que la distracción es una trampa constante. Tremenda. La cita de Bill Copland es genial para eso. El problema de no tener una meta es que puedes pasarte la vida corriendo por el campo sin marcar nunca. Muy gráfico. Describe perfectamente esa falta de enfoque, ¿verdad? Sí. Pero ojo, que también existe el peligro contrario que se menciona. Obsesionarnos tanto con metas futuras que nos perdemos el partido que se está jugando ahora. Ya. En ambos casos, sea por dispersión o por exceso de futuro, lo que hacemos es posponemos la acción importante, la conversación necesaria, la autoexploración. ¿No estamos viviendo en tiempo vivo? No, estamos en una especie de limbo, de tiempo muerto. Y hablando de trampas, me ha parecido súper interesante el concepto de las falsas métricas o false proxies. Ah, sí, muy bueno eso. Se refiere a esas cosas que son fáciles de medir, de contar, pero que en realidad tienen poca conexión con lo que de verdad importa. Exacto. Nos dan una falsa sensación de progreso o control. Ponen ejemplos como obsesionarnos con contar los pasos diarios, sin preguntarnos si caminamos hacia algún sitio con sentido para nosotros. O medir la productividad por horas trabajadas, sin importar si lo producido vale la pena. Claro. O incluso, volviendo a Green, evaluar lo bien que mantenemos nuestra máscara social, sin preguntarnos si esa máscara refleja algo auténtico nuestro. Nos aferramos a lo fácil de cuantificar, sí.
Y perdemos de vista lo esencial, lo cualitativo. El antídoto que proponen las fuentes es, bueno, como suele pasar, simple de decir, pero difícil de hacer. Como casi todo lo importante, ¿no? Una de las preguntas clave es, ¿cuál es la solución más obvia? Y la respuesta suele ser dejar de darle tantas vueltas y empezar a hacer algo. Pasar a la acción. Sí, aunque sea pequeño. Otra pregunta relacionada. ¿Qué es mejor que nada? Y la respuesta, Cualquier cosa. Una acción imperfecta hoy es mucho mejor que un plan perfecto que nunca se ejecuta. ya, Esa conversación torpe que por fin tienes supera con creces a la conversación brillante que evitas siempre. es verdad. Ese pequeño paso para integrar una parte tuya olvidada vale más que leer 1000 libros de autoayuda sin aplicar nada. Esto me recuerda a otras citas potentes que hay por ahí en las notas, como esa que dice, los versos en las lápidas se gastan en vano, el carácter vivo es el monumento. ¡Qué imagen! Es buenísima. Lo que cuenta es quiénes estamos siendo ahora, no cómo actuamos ahora. Ese es el legado real, no las palabras bonitas de después. Exacto. El monumento se construye en vida, O la de Emerson Farriés, el entusiasmo es la madre del esfuerzo. y sin él nunca se logró nada grande. Sí. Pero ese entusiasmo genuino, ¿de dónde sale? Pues de estar presentes, ¿no? De conectar con algo auténtico en nosotros. No de forzar una actuación o vivir desconectados. Claro. ¿Y la de Bruce Lee? La vida misma es tu maestra y estás en un estado de aprendizaje constante. Siempre y cuando estemos atentos, claro, presentes para recibir la lección. Si no, la vida pasa y ni nos enteramos. Entonces, si intentamos juntar todas estas piezas del puzzle, Mm. parece que emerge una idea central, bastante desafiante, la verdad. Sí, lo es. Para alcanzar esa plenitud, esa integridad, no hay atajos fáciles. No. Requiere aceptar y, más aún, diría yo, atravesar la incomodidad. Mirar de frente lo que preferiríamos ignorar. Exacto. En nuestras relaciones, dentro de nosotros mismos, en cómo usamos nuestro tiempo, que es limitado. Implica dejar de lado esas falsas métricas que nos dan sensación de control, pero nos alejan de lo importante. Ujú. Requiere la humildad para aprender de otros, para robar sabiduría, como decía la nota sobre Ansari, Sí. pero también la valentía para forjar nuestro propio camino, un auténtico. Al final, la elección fundamental que nos plantean estas ideas es entre dos tipos de incomodidad. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuáles? La incomodidad productiva, que es la que acompaña al crecimiento, a reparar relaciones, a la integración personal, y la incomodidad corrosiva, la que viene de evitar, de la rigidez, de sentir que no estamos viviendo la vida que podríamos vivir. Ostras, productiva versus corrosiva, me gusta. Y con esta luz, las preguntas que surgían antes cobran aún más fuerza, ¿verdad? Totalmente. Tendremos el valor de señalar un error cuando haga falta para sanar una relación. Y la humildad de perdonar cuando nos pidan perdón. Nos atreveremos a explorar todo nuestro potencial humano, incluidas esas partes perdidas o reprimidas. En lugar de refugiarnos en roles cómodos, pero que nos quedan pequeños. Exacto. Seremos capaces de elegir conscientemente el tiempo vivo, instante a instante. En lugar del tiempo muerto de la distracción, la queja, la postergación. Es que la autenticidad y la integridad, entendidas así como esta plenitud incómoda, no son un estado al que llegas y ya está. No, ¿qué va? Es un proceso continuo. Exigen un compromiso activo y constante con el presente, con todo lo que trae, lo bueno y lo malo. Como sugerían las fuentes, ¿no? Todo lo demás es como correr por el campo sin rumbo, como decía Copland, o como grabar epitafios vacíos. Palabras sin el peso de un carácter forjado en la vida real, en la acción presente. Eso es. Bueno, en resumen, hemos navegado por la necesidad del coraje, en distintas facetas. Ujú. Coraje para esas conversaciones difíciles que, aunque duelan al principio, pueden sanar. En lugar de dejar que el silencio pudra las cosas. Coraje para mirar hacia adentro, recuperar partes olvidadas y abrazar nuestra complejidad. ¿Sí? Coraje para anclarnos en el presente, eligiendo el tiempo vivo. Y en esencia el coraje para abrazar esa incomodidad productiva, como el camino hacia una mayor integridad. Exacto. Las fuentes nos animan a no rehuir la incomodidad cuando aparece, a no escondernos. Pero, reflexionando sobre todo esto, se me ocurre, Dime.
¿Y si fuéramos un paso más allá? ¿A qué te refieres? ¿Qué pasaría si en lugar de solo reaccionar a la incomodidad cuando nos golpea, buscáramos activamente pequeñas dosis de incomodidad productiva? Interesante. No hablo de buscar el sufrimiento porque sí, Claro. sino de exponernos deliberadamente a pequeños desafíos, que nos estiren, que nos obliguen a salir de la zona de confort, que pongan a prueba nuestra autenticidad, Entiendo. Como un entrenamiento, ¿no? algo así. Quizás la pregunta para llevarnos de esta exploración es, ¿qué pequeño paso incómodo, pero con potencial transformador, podríamos dar hoy mismo, ahora, hacia una mayor integridad, hacia una conexión más real con alguien, inspirados por estas ideas? Es una pregunta potente para cerrar, sí. La invitación que destila de todo lo que hemos comentado es clara, directa y sí, inherentemente incómoda. ¿Cuál sería? Dejar de esperar el momento perfecto, que nunca llega. Dejar de actuar siguiendo un guión que nos limita. Dejar de evitar lo difícil por miedo a esa incomodidad. Empezar ahora. Empezar ahora. Hacer cualquier cosa, por pequeña que sea mejor que la inacción. Hacerse esa pregunta sobre la solución más obvia. Y atreverse a probarla, Arriesgarse a descubrir qué es realmente lo peor que puede pasar. que suele ser menos terrible de lo que imaginamos. Recuperar activamente esas facetas olvidadas de nuestro carácter. Tener esa conversación pendiente. Elegir tiempo vivo, ahora mismo. Y así, momento a momento, construir ese monumento del que hablaban las fuentes. Un carácter vivo, auténtico. Íntegro.